Hemos empezado esta serie de programas sobre la historia de la moda en el Perú con un programa sobre la historia de la moda en el siglo XVIII. Ya sabemos que los entendidos nos van a decir que en realidad la moda como sistema, la industria de la moda como tal, aparece en el siglo XIX. Y es verdad. ¿Por qué? Porque en ese siglo ya existe un sistema fabril, es decir, un sistema de fábricas. Aparece en Europa el primer diseñador de modas moderno, tal como lo conocemos hoy en día, y también aparecen, por ejemplo, las tiendas por departamentos. De todo eso hablaremos en este programa, del nacimiento de la industria de la moda propiamente dicha y su influencia en nuestro país. Hace algunos años, sí, hicimos un programa sobre la historia del vestido femenino de élite en el siglo XIX. Bueno, esta vez no vamos a repetir algo que ya les hemos contado, al contrario, lo vamos a complementar con nuevos enfoques, nuevos invitados, nuevas investigaciones. Comenzamos de una vez porque tenemos un montón de material para el día de hoy. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. En el programa anterior vimos que en el siglo XVIII la moda en Europa y en el Perú la marcaron los Borbones, además de nuestras tapadas, por supuesto. En la segunda mitad de ese siglo, en el año 1774, Luis XVI asumió el trono de Francia y más tarde fue decapitado a consecuencia de la Revolución Francesa. Bueno, la esposa de Luis XVI, quien también terminó decapitada, fue María Antonieta. María Antonieta tuvo una famosa costurera, Marie-Jeanne Bertin, más conocida como Rose Bertin. Sobre Rose Bertin, no fue considerada una diseñadora, y da pena, ¿no? Porque recién la palabra de couturier o costurero se crea con Charles Frederick Worth. A ella dicen que le pagaban, pero con un seudónimo, o sea, no usaban su nombre, ¿no? para contabilizar sus gastos en vestimenta. Ella era considerada la ministra de la moda, ya que gracias a ella era el esplendor de Francia. En francés el término es marchand de mode, que traducido literal sería mercader de moda. Rose Bertin, ella no confeccionaba al 100% el vestido. Lo que ella hacía era le ponía la decoración a los vestidos. Era la última parte del proceso. Cuando la crisis en Francia empezó a erosionar los cimientos de la monarquía, Rose Bertin creó un modelo de vestido más austero. Pero después, cuando empiezan los problemas con el pueblo que se moría de hambre, pues ella crea otro tipo de vestido mucho más alto, que se llegan a ver los talones, y las telas pues utiliza menos tela, pero ya era muy tarde porque surge la revolución, ¿no? El modelo tipo pastora, tipo aldeana, crea esa moda que la vamos a ver acá también. Esa influencia de una vestimenta monárquica del 18 la vamos a ver acá también, con que se ve pues igual que en Francia, ¿no? O sea, hasta esa moda llega aquí a nuestro país. Hasta esa moda
de subir la basta también llega. Si vemos cuadros después de la Revolución Francesa, vamos a ver ese tipo de modelos acá. La Revolución Francesa marcó el inicio de la edad contemporánea. Luego de eso, el mundo cambió. Pero las secuelas de aquel crucial acontecimiento también alcanzaron a la moda en el vestir. Es como un choque, ¿no? Donde ya la aristocracia no era lo más importante, sino la burguesía, el noble. Empieza a haber una diferenciación muy interesante y potente entre cómo se viste un hombre y cómo se viste una mujer, ¿no? El hombre ya no se ornamenta tanto, porque el hombre es el que trabaja, y trabaja en comercio, en banca, y la mujer, en cambio, es la ociosa, entre comillas, que más bien, al estar súper arreglada, decorada e incómoda, es la que muestra el poder de su marido, ¿no? El famoso concepto de mujer florero, que gracias a cómo está la mujer vestida, decorada, etcétera, el marido, digamos que muestra cuán importante es. El siglo XIX, según el romanticismo, las mujeres, el romanticismo hace que haya una idealización en el tema de la mujer. Entonces está la mujer florero, ¿no? Se idealiza mucho. Esta diferenciación hombre-mujer, la mujer vulnerable, ¿no? Que necesita que el marido la mantenga, y la mujer que hace de repente determinadas labores, de repente las de élite, por decir, ¿no? Tocan el piano, y además es la mujer tipo al estilo Madame Bovary, ¿no? La mujer que sufre, la mujer que envía cartas, ¿no? Y dice que dentro de este contexto se gesta el vestido blanco de novia, ¿no? Entonces, el origen de la costumbre de las novias de usar vestido blanco se remontaría al siglo XIX. Yo no podría decir si antes hubo o no, pero el tema del blanco, en general, en la historia del arte, por ejemplo, dentro de lo que es la pintura, se empieza a incluir mucho el blanco a finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, ya el rococó tiene mucho blanco. En el siglo XIX lo vemos con los impresionistas, ¿no? Y en el tema del vestido, esta idealización de la mujer pura y casta, que se casa, ¿no? Y que el hombre la salva, también se ven con el vestido blanco de novia. Entonces yo calculo que se gesta hacia el siglo XIX esta tradición que hasta ahora la tenemos, ¿no? De la novia casada de blanco. Recién este traje blanco que va a representar la pureza de la mujer, recién es a partir de 1830, 40, ¿no? Las mujeres antes no se casaban necesariamente de blanco, sino con una reina se viste de blanco y todas las mujeres, las novias se comienzan a vestir de blanco. Pero saltando en el tiempo, en la década de 1880, en el contexto de la guerra con Chile, existen gran cantidad de fotografías donde las novias en el Perú se casaban vestidas de negro. Se dice que esto se debía a dos razones: al luto que guardaban por la guerra y también a una moda extranjera de usar los vestidos de ese color. Jorge Basadre dice que es como una especie de luto por los muertos de la guerra del Pacífico. Y bueno, en Europa también se van a ver, muchas mujeres van a vestir de negro, pero muy interesante porque entre 1880 a 90 pues se va a poner pues muy en moda esto de que las mujeres vistan de negro para llegar al altar, ¿no? Vamos a ver lo que son el luto de las guerras y las novias que se vestían de negro con los velos blancos, ¿no? En homenaje a todas aquellas novias que se habían quedado viudas. Eso se dice aquí, pero también durante la guerra del norte y del sur en los Estados Unidos también hicieron lo mismo las novias. Entonces, en realidad no sabemos cuál es el origen, ¿no? Volviendo al contexto de la Revolución Francesa, una secuela trascendental que dejó en lo que se refiere a la moda fue la difusión del pantalón largo como prenda de vestir masculina.
los revolucionarios se autodenominaban los sans-culottes, justamente los sin culot, y el culot era esta prenda que era una especie de pantalón corto a la pantorrilla, ¿no? Súper lujoso, hecho de sedas, terciopelos, bordados con hilos de oro, o sea, era una prenda masculina súper lujosa que mostraba estatus, ¿no? Pasa a ser rechazada, obviamente, por los revolucionarios porque era justamente indicio de esta aristocracia, ¿no? Desinteresada en el pueblo, etc. Y los revolucionarios empezaron a darle la contra a estos culottes justamente usando pantalones, ¿no? De tela lisa, llana, súper simple, sin ningún adorno, sin ningún bordado, sin ninguna tela especial, ¿no? Y es a partir de ahí, como te digo, que la indumentaria masculina, sin quererlo, o de alguna manera como un statement, ¿no? Se empieza a simplificar, ¿no? A simplificar por completo. Y se separa y nunca más se vuelve a unir, porque nunca más la indumentaria masculina llega al recargo y al adorno que tenía la femenina. No se muevan, volvemos pronto para seguir hablando de historia. Al estallido de la Revolución Francesa siguió el gobierno revolucionario y luego el ascenso de Napoleón Bonaparte y la era napoleónica. Todos estos cambios produjeron evidentemente cambios en el vestir. Llegó el traje corte imperio, el estilo imperio, que implantó la primera esposa de Napoleón. ¿Se acuerdan de quién era? Josefina de Beauharnais. Por cierto, aprovecho para decirles que tenemos un programa sobre Napoleón espectacular que está en YouTube. La toma del poder de Napoleón I con Josefina Bonaparte, esto fue en 1804, o sea, inicios, ¿no?, del siglo XIX, marcan, junto con el nacimiento del neoclasicismo y esta mirada del mundo hacia lo que eran las civilizaciones antiguas, ¿no? Grecia, Roma, las proporciones áureas, la simpleza, el blanco, ¿no? La verticalidad, una serie de aspectos que nuevamente se dan en todas las disciplinas artísticas, incluyendo la arquitectura, pintura, etcétera. La moda no es indiferente a esto, ¿no? Entonces vas a ver una Josefina Bonaparte en su coronación con un vestido que parece un pijama, o sea, que parece un baby doll prácticamente transparente, blanco, sin corsé, ¿no? Silueta libre, corte imperio abajo del busto, absolutamente libre, por supuesto, muy enjollada, etcétera, pero no vamos a ver esos sobrecargos que veníamos viendo en el rococó de María Antonieta pre-revolución, ¿no? O sea, ella sale con este vestido, dejando a todos atónitos, ¿no? Y esto viene a ser una tendencia que fue copiadísima, ¿no? En toda Francia, en toda Europa, y es este estilo que toma el nombre justamente de este movimiento que es el neoclásico, estilo neoclásico, conocido también como estilo imperio, y que se trataba de esto, ¿no? Una simpleza al vestir. Los vestidos de muselina, las transparencias que se ponían, las más pudorosas se ponían unas estrellitas en los pezones para que no se les viera, ¿no? Pero se ve la transparencia, el hecho del neoclasicismo, el arte del neoclasicismo. Ahí vamos a ver la representación de las griegas, de las romanas. Entonces vemos esos vestidos bastante transparentes, holgados. En ese sentido también se economiza, digamos, ¿no? Porque ya no es este vestido suntuoso, ¿no? Que necesita un miriñaque para tener el volumen necesario, sino que es un vestido recto, mucho más austero, mucho más simple. Pero no solo cambió el vestido, también cambiaron los zapatos. En esa época aparecieron unos zapatos muy sencillos, antecedente, o sea, yo diría que como las tatarabuelas de las conocidísimas bailarinas que se usan hasta el día de hoy.
La simpleza no solo venía con las formas, sino también con los colores. De los brillos y tonos fuertes del siglo XVIII, se pasó a los colores pastel. Las telas que se utilizan son muselina, por ejemplo, también el tul, la gasa, y ya posteriormente también se va a regresar a la seda, que era utilizada pues en el traje de corte de los Borbones, ¿no? Los colores son bastante suaves, son colores pasteles. Un verde muy suavecito, o celeste, o un color crema, o rosa palo, y son básicamente vestidos de un solo color, sin mucho diseño, como se utilizaban en la corte en el siglo XVIII por los Borbones. El estilo imperio, por supuesto, llegó al Perú. Existe un retrato de Manuelita Sáenz, quien fue pareja de Simón Bolívar, donde ella aparece vistiendo un traje de ese corte. Ella está vistiendo el traje imperio de Josefina Bonaparte, ¿no? Con el corte bajo el busto. Entonces es muy claro que le llegó la moda y que ella la utilizaba y se hace retratar con un vestido de esta línea. El siglo XIX vamos a tener el estilo imperio, pero hay historiadores que llaman estilo imperio a partir de los primeros días del siglo XIX. Pero no es así, porque el directorio va a tener unas telas mucho más transparentes, más livianas. Lo ideal sería que tú tuvieras un aro y que pasara por el aro tu vestido. Y las mujeres a veces por lucir, se puede decir, a la moda, pues mojaban sus prendas y se las ponían para que se pegaran al cuerpo, para parecer diosas griegas. Luego, más adelante, el imperio va a tener la característica de un encaje bastante paradito, almidonado por alrededor del escote, una sobrefalda que va a tener un botón o broche debajo del busto. El famoso estilo imperio para nosotros tiene un corte debajo del busto. Pero el imperio va a tener telas mucho más pesadas, telas más ricas, bordadas con hilos de oro, lentejuelas de oro, con diferentes tipos de tela que no lo vamos a ver en el directorio, ¿no? Ni a finales del siglo anterior. Vamos a poder encontrar lo que es el terciopelo de seda, porque no lo había sintético en esa época todavía. El traje imperio requería de una chaqueta corta, solo hasta la cintura, que se conoció como chaqueta Spencer. Se llama Spencer porque viene de Inglaterra, aunque el diseño de este traje imperio es realizado en Francia, como digo, a partir del directorio. El saco Spencer viene de Inglaterra y entonces se va a difundir muchísimo porque había de alguna manera que cubrirse del invierno, ¿no? Que en Europa es bastante fuerte. Entonces se utiliza esta chaqueta Spencer y encima también siempre un chal. La chaqueta Spencer también se utilizó mucho en los uniformes militares. Londres adquiere un papel muy importante, ¿no? Como ciudad comercial en Europa, con todo lo que viene a ser la revolución industrial, etc. Y esa influencia justamente se da en el caso de la indumentaria masculina con muchos íconos ingleses de la moda que ponen este papel que te digo del dandy, ¿no? Del típico terrateniente inglés, que eso es interesante porque llega esa moda del uniforme abotonado, cruzado, ¿no? Con el pañuelo en el cuello, con el Spencer, que es esta especie de chaqueta, esta chaqueta cruzada que te digo, las botas de cuero. Llega a Perú ya con la Guerra del Pacífico, más o menos. O sea, esa tendencia viene, ¿no? Justamente con los uniformes. Es bien interesante, ¿no? Siempre, llega un poquito después, pero llega con los uniformes. Y yo creo que, sobre todo, en el caso de la influencia inglesa, para lo que a nosotros concierne, o sea, lo que es Latinoamérica, se da con esta indumentaria masculina que te digo. Porque la indumentaria femenina seguía, de alguna manera, teniendo el poder Francia, ¿no? O sea, la mujer francesa siempre ha sido considerada como una mujer muy elegante, de muy buen gusto, ¿no?
más que la inglesa inclusive, ¿no? En cambio el hombre inglés ha quedado con esa idea, ¿no? Del hombre elegante, muy educado, ¿no? Muy refinado, muy sobrio, ¿no? Entonces, lo que se dice es que para Latinoamérica en el siglo XIX, la moda femenina estaba influenciada por Francia y la masculina por Inglaterra. Y ya que estamos hablando de moda para hombres, recordemos que los uniformes militares siempre han sido una tendencia en moda para los chicos. La indumentaria masculina ya no cambia demasiado, o sea, si tú te fijas y haces das un salto un poquito por toda la historia, ¿no? Después del rococó, ya está, o sea, ya no vamos a ver saltos importantes ni cambios trascendentales en lo que viene a ser, por ejemplo, una chaqueta o un abrigo para hombre. O sea, tú puedes encontrar un Spencer con ligeros cambios actualmente en Zara. O sea, el corte es en esencia lo mismo, ¿no? Inclusive hay tendencias que traen nuevamente estos botones metálicos cruzados en los abrigos de los hombres, ¿no? Muchas casas de moda lo siguen aplicando. Al regresar, la aparición de Charles Frederick Worth, el primer diseñador de modas de la historia. En el siglo XIX, los hombres no solo incorporan el pantalón largo, sino también el sombrero de copa. Ya no se utiliza el pantalón corto, pegado a la pierna que llega hasta la rodilla, sino el pantalón largo, hasta el tobillo. Entonces el hombre ya cubre toda la pierna y no necesita las medias de seda. Eso por un lado. Por otro lado, ya no se utiliza el gabán, sino más bien se utiliza una especie de chaqueta ajustada, bastante ajustada en la cintura y que va a tener un color oscuro, puede ser negra, puede ser marrón, puede ser gris oscuro, azul marino, va a ser normalmente oscura. Y uno de los implementos que se incorpora es estos sombreros de copa, ¿no? Sombreros de copa que lo vemos también estos trajes en Pancho Fierro una vez más. Por otro lado, durante el siglo XIX, en la moda masculina ya asomaba la influencia de la Ilustración y las reformas que tenían que ver con la higiene y la salud. Se mantiene la camisa en el varón también, como lo había tenido antes, ¿no? Y se utiliza mucho el blanco, ¿no? La camisa blanca, inmaculada, ¿no? Y es algo que viene de Europa, pero con un concepto diferente. Es el concepto de la pureza, de la limpieza, de la pulcritud, de ser una persona aseada, digamos. Entonces se recurre mucho al color blanco. Y como digo, eso demuestra pues que son personas ilustradas, que son personas que están al día en los cambios que se están realizando en Europa sobre el tema también de la higiene y de la salud. Las camisas blancas y las pecheras blancas para la élite es sinónimo de aristocracia y de poder. O sea, lo blanco, lo inmaculado, que me parece que tiene que ver mucho con la Ilustración y con todo el tema del higienismo en el 19, ¿verdad? Pero en el pueblo que tengo una camisa blanca medio abierta y con la manga remangada, el mensaje es completamente distinto. Esta prenda que hace como entre un tránsito entre la ropa interior o la ropa exterior y la ropa de adentro y la ropa de afuera es lo único que tiene, es decir, ese estigma de alguna manera de su pobreza. O sea, es todo lo que tengo. Son prendas parecidas, pero los lenguajes son completamente distintos. El mensaje que transmite es completamente diferente. Interesante lo que plantea Angélica alrededor de la camisa blanca. Ella dice que la camisa blanca para las clases altas era un símbolo de estatus, de pureza, de limpieza, mientras que cuando era usada la misma prenda por las clases populares no tenía ese simbolismo, era más bien una prenda interior y quizá la misma que se utilizaba para vestirse y trabajar. Volviendo a nuestra historia, el estilo imperio, impuesto por Josefina, la primera esposa de Napoleón Bonaparte,
no tuvo mucha vigencia, duró más o menos solo un cuarto de siglo. A partir de más o menos 1820-25 nace esta corriente del romanticismo, ¿no? Que se da en la literatura y que nuevamente, pues, junto con revolución industrial, avances, ¿no? La creación del ferrocarril, comercio exterior, empieza a percibirse toda esta atmósfera de bonanza, de progreso, de que llegan nuevas telas, nuevos insumos, nuevos accesorios, ¿no? Y nuevamente el vestido de la mujer empieza a recargarse. A mediados del siglo XIX va a aparecer un personaje que marcó un antes y un después en la historia de la moda en el mundo. Me refiero al inglés Charles Frederick Worth, considerado el padre de la alta costura, el primer diseñador de modas de la historia. Él creó esta idea del diseñador estrella, y con el diseñador estrella me refiero a lo que en realidad lo que conocemos hoy en día, esta idea de que el diseñador crea una colección maravillosa, se presenta en pasarelas y todo el mundo lo aplaude. Esa idea, antes de Charles Frederick Worth, no existía, porque básicamente eran costureros. Entonces, lo que pasaba era que los clientes iban donde la persona que les iba a confeccionar el atuendo, la prenda, y ellos le decían qué era, ellos o ellas le decían qué era lo que querían poner. Y este proceso además se hacía por separado. Entonces, el cliente iba a comprar la tela por un lado, iba a confeccionar la silueta por otro lado, y un tercer personaje eran las personas que le ponían el adorno a las prendas. Antiguamente, las prendas, la silueta de moda era lo que marcaba, o sea, no había tanta variedad en formas de vestir como hay hoy en día. Pero antes de Worth, hubo una mujer que manejó casi todos los conceptos de una diseñadora o diseñador de modas de la actualidad. Se llamó Madame Roger, que fue una francesa que se dio cuenta que valía la pena unificar todo este proceso de la compra de tela, la confección de la silueta y la decoración. Ella unió todo este proceso, pero no introdujo esta idea de la creatividad, esta idea del diseñador estrella. Entonces, si Madame Roger confeccionaba todo, ella no era la que proponía las tendencias para sus clientes. Sus clientes todavía llegaban y le decían, yo quiero lo que está, por ejemplo, en este catálogo. Pero Worth lo que hizo fue, yo te hago lo mismo, pero yo soy lo suficientemente creativo para decirte lo que tú debes usar. Worth era británico, pero se estableció en París y allí fundó su casa de modas en el año 1858. A inicios de ese siglo, se abrió también en esa ciudad la primera tienda por departamentos de la historia. Eso aparece en París y eso también juega un rol muy importante en el posicionamiento de la ciudad como capital de la moda. Así como Worth unificó todo el proceso de confección, las tiendas por departamentos lo que hacen es unifican el proceso de compra. Entonces empiezan a volver estos lugares donde las personas pueden ir a pasar el rato, y especialmente las mujeres. Eso también es algo súper interesante. Juega un rol muy importante en la historia de la mujer. Toda esta influencia de la moda parisina llegó al Perú y se posicionó inmediatamente. Recordemos que estábamos en la segunda mitad del siglo XIX, en plena era del guano. Yo creo que el siglo XIX va a ser precisamente aquel siglo donde va a haber esta explosión del sistema de la moda, porque va a permitir pues el desarrollo fabril, la manufactura, y a la vez va a permitir el trabajo artesanal a las mujeres, porque recuerda también que durante la guerra con Chile muchas mujeres se van a quedar totalmente desprotegidas, y esto que va a implicar que va a necesitar salir a trabajar, se necesita una mano de obra, se necesita que la mujer pueda hacer básicamente mantenerse y mantener a sus hijos, ¿no? Entonces la labor de la costura es muy interesante porque le va a permitir a ella primero con la cara tapada y después básicamente mostrándose como modista y después como diseñadora, ¿no? Como habíamos dicho, luego de la influencia del estilo imperio,
más sencillo y recto que los vestidos del siglo XVIII, el vestido femenino se volvió a recargar, dotado de todos estos dispositivos utilizados para estilizar la figura femenina. Va a ser precisamente en 1868 más o menos, donde la mujer va a sucumbir a la moda francesa, que va a llegar todos los patrones de confección en las revistas, tanto de París como de España, ¿no? Entonces la mujer va a sucumbir a esa femme ornamentée, esa mujer llena de ornamentos. De cómo es el corsé, cómo es la crinolina, ¿no? Todo este volumen debajo de las faldas, todos los bobos, las capotas con plumas, ¿no? Los sombreros con plumas, las mangas anchas conocidas como mangas de jamón, y una serie de accesorios que justamente lo que quieren es mostrar, como te digo, esta bonanza, este poder adquisitivo, este momento súper bueno que estaba teniendo la sociedad europea en general, ¿no? Y este rango previo de bonanza, opulencia, etcétera, es el que conocemos actualmente como la Belle Époque, ¿no? Que justo muere con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? La mujer va a comenzar a tomar todo un camino muy largo de una indumentaria recargada, ¿no? Aquella barroco, rococó, todo esto se va a comenzar a ver, va a confluir precisamente en el traje, ¿no? Muchos adornos, esta idea de que mientras más adornada está mucho mejor. Las pelucas van a comenzar a crecer enormes y incluso imagínate, dicen que, ¿te acuerdas? No sé si tú te habrás dado cuenta de esas manitos que existen para rascarse, ¿no? Esas manitos servían para meterlas dentro de las pelucas y de repente ¡pim!, caía un ratoncito, ¿no? Porque fíjate tú, la limpieza no era parte de ese tiempo, ¿no? Incluso sé que hay algunas mujeres, acuérdate de que las pulgas son transmisoras precisamente de enfermedades, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de enfermedades, las mujeres en estos tremendas canastillas que se llaman reñajes, ¿no?, comienzan a poner trocitos de carne para carne fresca, ¿no?, para que la pulga salte y pique a la carne fresca y no pique la pierna de la mujer. A mediados del siglo XIX, Charles Worth introdujo la crinolina, que llegó muy rápido al Perú. Otro accesorio que estuvo de moda más adelante, alrededor de la década de 1880, fue el polizón. Y los 25 últimos años vamos a tener el polizón, que es todo el volumen esté en la parte de atrás. Era lo que formaba el derrière. Al principio vas a ver que lo utilizaban hasta parecía una silla, pero si nos remontamos más atrás al 18 vamos a ver un modelo muy parecido al polizón. En el caso de Worth, se menciona que él se inspiró en una barrendera que se había puesto todo la tela, ¿no?, de la falda hacia atrás y le había dado la idea del polizón. Y tienen diferentes tipos de utilizar el polizón. O sea, los accesorios vamos a verlo bastante variado. La crinolina, efectivamente. Eso va a llegar a partir de mediados del siglo XIX. Porque recuerda que en 1840 más o menos va a haber este boom del guano y vamos a tener un flujo directo con Inglaterra. Y se va a traer pues este sentir inglés, ¿no? De los trajes mostrando la cintura muy pequeña, las faldas muy abultadas, ¿no?, esta crinolina, y luego precisamente porque les impedía a las mujeres el trabajo físico, ¿no?, porque era un poco difícil poder moverse precisamente por esta prenda que se dice, este adminículo tan ajustado que tenía varias connotaciones. En primer lugar, mostraba el poderío de la familia, es decir, la mujer no necesitaba trabajar. El corsé, esa incómoda prenda para ceñir el cuerpo femenino, fue creado en el siglo XVI y su uso se extendió a través del tiempo. Luego de la Revolución Francesa cayó en desuso.
pero fue retomado a mediados del siglo XIX. Al corsé se le conoce como la torturante belleza. El corsé no solamente van a ser utilizar mujeres de clase alta, sino todas las mujeres de diferentes clases sociales, porque se va a convertir en una pieza importante dentro del vestir femenino. Pero hasta hoy nosotros seguimos utilizando estas fajitas, ya no serán con este material tan duro, tan grueso, porque lastimaba mucho el cuerpo de la mujer, ¿no? Muchas perdían sus hijitos cuando salían embarazadas, otras se deformaban de tal manera el cuerpo que los órganos internos se desplazaban hacia abajo y morían pues por prolapso, morían precisamente, no podían ir al baño, las tripas se bajaban, todo lo que los órganos reproductores femeninos también estaban aplastados precisamente por el uso prolongado del corsé. Y generalmente en Europa, las niñas desde los 7 años ya utilizaban el corsé. O sea, era toda una vida utilizando el corsé. Imagínate una mujer que saliese embarazada con este artículo, definitivamente perdía el niño. No se muevan porque volvemos con lo último del programa. Importantísima para estudiar la historia de la moda en el siglo XIX es sin duda la fotografía, que llegó al Perú a mediados de ese siglo. A fines del año 2021, la Biblioteca Nacional de Perú publicó el álbum fotográfico Moda del siglo XIX, donde se presentan 75 fotografías del estudio Curet, el estudio fotográfico más importante de la Lima decimonónica. Porque recuerda de que aquel que tuviese el dinero suficiente como para poder tomarse esta fotografía va a esos estudios fotográficos. Y no hay uno solo, hay cantidades de estudios fotográficos. La foto de la carátula es mi foto preferida. Es Sonia Aurora Cáceres, ¿no? Con un traje, con está con polizón ella y su corsé bien ajustadito en una tela hermosa. Según la historiadora Lizeth Ramis, aquí se puede observar la diferencia entre lo que era la crinolina y lo que era el polizón. Los sombreros son un tema aparte, ¿no? Por supuesto, maravillosos, cada uno es una pieza en sí mismo, ¿no? Los detalles de los vestidos, como por ejemplo las páginas 50 y 51, se llaman vestidos manga jamón, ¿no? Porque recuerdan a las patas de los cerdos, digamos, de donde sale el jamón ibérico, ¿no? El vestido de la página 51 tiene un brocado, ¿no? Un brocado en el medio, y ella tiene una mariposa que le remata aquí en el cuello, que también lo hemos visto en muchas fotos, era una moda también lo de la mariposa, un broche de mariposa. Un detalle importante en las fotos de novios es que existen dos alternativas: o están ambos de pie, o el novio está sentado y la novia de pie, jamás al revés. Y otra característica de todas estas parejas de novios, como pueden ver, es que hay varias en las cuales la novia es mucho más joven que el novio, ¿no? Y también siempre el novio está sentado y la novia está de pie. Eso también era un dogma, ¿no? No existía la posibilidad de que la novia se sentara y el novio de pie, ¿no? Era una regla. Los estudios, la fotografía en general y los estudios fotográficos, digamos, marcaban unas pautas, ¿no? Sociales que cuando uno se iba a fotografiar pues tenía que seguir, ¿no?
aparecido recientemente complementa los estudios que se tenían acerca de la moda en el Perú en el siglo XIX, que se centraban casi que principalmente en el vestido femenino de élite. El libro se llama Moda y Tradición, el vestido del pueblo limeño en el siglo XIX republicano. Su autora nos ha acompañado en este programa, es la historiadora del arte Angélica Brañez. ¿Qué sucede en el siglo XIX? En el siglo XIX sucede algo bien interesante, ¿no? Es un siglo de quiebre, ¿no? de sistemas. Entonces, tenemos mucho en el Perú la parte del virreinal, o sea, la parte de las tradiciones. En el vestido lo vemos directamente y es, creo, quien tiene mayor evidencia es Pancho Fierro. A él he recurrido mucho también para hacer esta investigación sobre el 19. Entonces vemos mucho lo tradicional, ¿no? Según Angélica, hay 3 prendas que marcan la pauta en el vestir tanto de hombres como de mujeres durante el siglo XIX. En primer lugar, podríamos mencionar los mantos. Hay mucho manto, y no solamente me refiero al manto de la tapada. El pueblo en el siglo XIX está muy enfundado en general. Hombres, mujeres, estos mantos a veces son capas, estos mantos a veces están sobre los hombros, a veces están sobre la cabeza, pero siempre es una prenda importante, ¿no? Que habría que ver ahí cuál es el origen. Podría ser prehispánico, también yo lo asocio con lo medieval, ¿no? Y esta prenda es hombre y mujer, ¿no? Porque acordémonos que esta diferenciación es muy clara en el siglo XIX. Hombre y mujer es una diferenciación que se da muy fuerte en el XIX. Una prenda importante y muy utilizada en las mujeres, sobre todo en el Ande, es la pollera, que escinde el cuerpo, es decir, le marca la cintura. Y acá hay una correspondencia con el traje del 19 de la época de la era del guano, ¿no? Porque acuérdense que la silueta en el siglo XIX, yo diría que pasa por 3 momentos, ¿no? 3 grandes momentos. En el primer momento es la de corte imperio, ¿no? Que es el corte debajo del busto, luego hacia mediados cae a la cintura y luego se hace muy angosta la silueta, ¿no? Pero marcar la cintura y ampliar las caderas también nos habla de este tema de la fertilidad y de estas diferenciaciones tan marcadas entre hombre y mujer. Yo ahí encontraría una similitud con el tema de la pollera, pero de repente la pollera, que es de un origen serrano y que se gesta aproximadamente en el 18, también pueda que tenga otras connotaciones, aunque la pollera es de origen barroca, ¿no? O sea, esta sobreposición de faldas es europeo, como seguramente que sabemos. Entonces, de repente también, no solamente es por temas de fertilidad, sino de repente por otras asociaciones que puedan tener que ver con la tierra o qué sé yo, ¿no? Ahí tendríamos que seguir investigando. Como dijimos, la difusión del pantalón es una de las cosas más importantes que nos trajo el siglo XIX en lo que se refiere a moda. La otra prenda que me parece interesante es el pantalón, ¿no? Porque el pantalón no había existido en el mundo prehispánico hasta lo que yo he investigado y lo que yo tengo entendido. O sea, esto de bifurcar las piernas no había existido. Ahora, para mí el origen del pantalón está un poco en los pueblos que tienen mucho frío, pero ahora me pueden decir, entonces en la Sierra del Perú también hace mucho frío y por eso se cubren las piernas, pero también los pueblos que están a caballo, ¿no? Entonces, al no haber habido el caballo, entonces no se hizo de repente necesario el pantalón. O sea, no fue porque eran los pantalones para la guerra y por eso se asoció con una prenda, digamos, masculina, ¿no? Cuando repasamos el siglo XVIII, vimos que el cuidado en el vestir era igual o incluso mayor en hombres que en mujeres. Y siempre se pensó que esto cambió en el siglo XIX. Pero lo que yo he encontrado es que el hombre en el siglo XIX tiene mucha representación en imágenes. O sea, tú empiezas a ver fotos y acuarelas
No digo que no haya mujeres, pero hay como mucha movilidad social de parte del hombre. Incluso tú ves más, por ejemplo, alguaciles, alcaldes, no ves eso en mujeres, ¿no? Profesores, doctores, lo ves a caballo y normalmente la mayor parte son hombres, ¿no? Entonces, yo siento que hay mucha mayor movilidad en el varón, es socialmente mucho más visto. Entonces, cuando me puse a repasar ya infinito las prendas que tenía, me di cuenta que tenía mucho mayor cantidad de prendas que las mujeres. Entonces, ahí me di cuenta que el de la mujer, por ejemplo, normalmente se reducía a una blusa, ¿no es cierto? Estoy hablando del pueblo básicamente, ¿no? A una falda o a una pollera y a un manto, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente las labores y las actividades que hacían estaban mucho más, eran más del hogar, hablo del pueblo, o eran más labores domésticas o de repente del expendio de cosas, ¿no? En cambio los hombres tienen como que acceden digamos a más estratos sociales y tienen de verdad que mucho más prendas, ¿no? Y además son portadores, creo, de mucha elegancia, ¿no? Acuérdense del corte inglés y que los chalecos y la corbata y el sombrero, y eso lo usan los diferentes grupos, ¿no? Definitivamente la importancia que tuvo el siglo XIX para la moda, tanto en el mundo como para el Perú, es fundamental. En ese siglo se establecieron las condiciones ideales para que el fenómeno de la moda explote y se desarrolle en el siglo XX. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Nos vemos en la próxima.